voy a poder seguir acompañándolos en lo que resta del semestre. Así que quería agradecer públicamente y delante de todos ustedes la colaboración de mis ayudantes, en especial de Francisco, quien ha estado más cerca de ustedes todavía. Y por lo tanto el curso se ha podido desarrollar de forma normal. Y ahora dejarlos con el doctor Fernando Fredes, a quien conocen de más, así que no necesita presentación alguna, pero no quería que se viniera solo a la sala. Así es que los dejo con él. Queda poquito del semestre, ánimo, hagan los últimos esfuerzos. Y eso que yo siempre se los digo, significa por un tema de disciplina, de compromiso y de cuidar su salud. Como son los últimos esfuerzos, el cansancio los va venciendo, así que aprovechen este último periodo, la última patita, duerman bien, coman bien regularmente para que puedan llegar al final sin un costo físico y mental muy importante. Yo sé que el tema de salud mental es cada día más relevante, lo veo en Secretaría de Estudios por los certificados médicos, así que tengo evidencias claras de ese tema. Y para evitar eso, tienen que comprometerse ustedes mismos con su propia salud, ¿ya? Es rico carretear, es rico todo eso, pero en este momento en que tienen que enfocarse necesariamente a esta otra demanda, ¿ya? Así que espero que sigan bien y que nos veamos al final y que ojalá pasen la gran mayoría del curso y aprueben, ¿ya? Un abrazo a todos y los dejo con el doctor Fredes. Cuídense de verdad. Un abrazo y me voy a... Chao. Hola, hola, muy buen día a todos. Un gusto verlos de nuevo. De harto rato que no los veía. La clase del día de hoy que me invitan a hacer tiene relación obviamente con parásitos y vamos a recordar, espero, las zoonosis parasitarias transmitidas por los alimentos. En primer lugar, recordarles a ustedes, no sé por qué no avanza. Ahí sí. Recordar lo que ustedes ya saben hoy día de las más de 1.500 enfermedades de las más de 1.500 enfermedades transmisibles que sufre el ser humano. Más del 60% de ellas provienen del mundo animal, es decir, son zoonóticas. Y de ellas, esta es una gráfica que no sé si la conocían, está publicada hace rato ya, en 2005, sin embargo, resume muy bien cuál es la importancia o la relevancia de los agentes parasitarios según el tipo de animal involucrado. Entonces, por ejemplo, ungulados. ¿Quiénes son los ungulados? A ver, médicos veterinarios. ¿Qué animales son los ungulados, por ejemplo? Bovinos, ¿ya? Porcinos y equinos. Ok. Entonces, si hablamos de los ungulados, fíjense que el principal agente zoonótico que transmiten son bacterias y riquecias. Y en segundo lugar, parasitosis, particularmente el mintos, y después seguido de virus. Sin embargo, yo le pido siempre a ustedes sumen esa barra chiquitita que es celeste sobre la negra, porque también es otra enfermedad parasitaria, que son los protozoos, y vamos a tener, bueno, igual en segundo lugar, a los parásitos protozoarios o helmintos juntos. En tanto, los carnívoros, principalmente, ellos transmiten como agentes zoonóticos, por ejemplo, los helmintos, en segundo lugar bacterias, y si sumamos los protozoos a los helmintos, aún más alta es la cantidad de enfermedades parasitarias, entonces, que son capaces de transmitir, entonces, los parásitos a las personas, ¿ya? O sea, los animales carnívoros, obviamente, como enfermedades zoonóticas a las personas. Y así, si revisan el resto de los grupos taxonómicos animales, roedores, parasitarios de nuevo, no mamíferos como aves, parásitos de nuevo, primates, principalmente parásitos, otros mamíferos, principalmente parásitos, y el único en el que predominan los virus son los murciélagos, ¿ya? Los murciélagos son fundamentalmente hoy día entonces transmisores de enfermedades zoonóticas virales, ¿ya? Ahora, no todas ellas tienen que ver con ETAs, ¿ya? Sin embargo, es importante que recuerden entonces que, por ejemplo, quienes trabajen con mascotas, quienes trabajen con carnívoros en general, van a tener mayor riesgo de sufrir infecciones parasitarias
que otros tipos de enfermedades. Si esta gráfica la transformáramos en cuáles son las enfermedades emergentes o incluso aquellas que tienen mayor presentación aguda en las personas o en los propios animales, claramente la importancia de las parasitosis baja, ¿ya? Y por ello que en medicina humana hoy día existe el mal concepto de que les enseñan fundamentalmente enfermedades de características de cuadro clínico agudo y que causan por ejemplo, que tengan alta mortalidad y no necesariamente alta morbilidad. Y hoy día las enfermedades parasitarias en los currículums actuales de la carrera de medicina, por lo menos en la Chile y en todas las universidades del país, son apenas una semana de clases de enfermedades parasitarias, ¿ya? Y yo siempre les recuerdo a ustedes como médicos veterinarios van a cumplir un rol súper, súper importante en las enfermedades zoonóticas parasitarias, porque ustedes van a ser probablemente consultados a futuro como principales conocedores de las enfermedades parasitarias, porque en medicina humana eso ya no es así, ¿ya? Entonces, en el futuro de cómo nosotros comuniquemos, cómo nosotros enseñemos, cómo nosotros eduquemos para evitar la transmisión de enfermedades parasitarias hacia las personas y de las personas a los animales, va a depender fundamentalmente de nuestra profesión. ¿Bien? Así que tomen el peso de ese hecho relevante, porque el día de mañana, si existen problemas parasitarios graves en personas o en animales, va fundamentalmente a ser consultado a un médico veterinario y a lo mejor también, ¿por qué no? Puede ser también culpado a lo mejor. Lo lógico es que no sea así. Ustedes como conocedores deberían tener claridad de cuáles son las medidas de control y manejo para evitar que eso ocurra. ¿Ok? Vamos ahora a las ETAs. Dice, múltiples son los agentes parasitarios, ¿no es cierto?, que son transmitidas por los animales al ser humano o viceversa a través del consumo de alimentos. Hay algunas enfermedades transmitidas por los alimentos parasitarios que son de origen animal, ¿no es cierto?, como es la ingestión de productos o subproductos de origen animal, obviamente. Y hay otras ETAs parasitarias que se transmiten por consumo de vegetales o agua. Y le hago hincapié en el agua porque para la FAO el agua no la menciona, porque no es un alimento. Sin embargo, es muy importante porque muchas veces los alimentos entran en contacto con agua que pueden tener elementos parasitarios. Y recuerden que esos elementos de parasitarios que están generalmente en los vegetales y en agua son los elementos de resistencia de los parásitos. Y se les denomina así porque son muy resistentes no solo a las condiciones climatológicas que hemos dicho un montón de veces, sino que también al uso de agentes que son desinfectantes, que son muy útiles para disminuir la carga viral y bacteriana, incluso para eliminarla. Pero para los parásitos, lamentablemente, las concentraciones a las que son utilizadas no son óptimas para eliminar a un parásito y lamentablemente entonces la gente cree que el alimento es inocuo y puede no serlo cuando se trata de elementos de resistencia de los parásitos en los alimentos vegetales o en el agua de bebida, ¿ya? Eso también es viable o posible de entender y explicar en los alimentos de origen animal. Y ahí recuerden que la principal forma de evitar la transmisión no tiene que ver tanto con desinfectar una carne, un trozo de carne, sino que es más bien cocinarlo. Y ahí recuerden entonces que las principales formas de eliminar los elementos parasitarios, ya sea en productos de origen animal o en vegetales y aguas, y que ahí hay elementos de resistencia más encima, es la alta temperatura. Y la alta temperatura obviamente va a ser aplicada en aquellos productos que se consumen cocinados. Pero productos que se consumen frescos, que se consumen en forma cruda, no vamos a tener cómo controlar a ese elemento de resistencia o a ese elemento parasitario que está en el producto de origen animal. ¿Qué temperatura se acuerdan ustedes que debe ser la temperatura adecuada para la eliminación de un parásito? ¿65 grados? Ya, hoy día la FAO cambió el valor. Es 70 grados, ¿ya? Por más de 5 minutos. La ideal es 15 minutos, ¿ya? Pero 70 grados. Antiguamente, y digo antiguamente 2 años atrás o 3 años atrás, se hablaba de 65 grados Celsius por más de 15 minutos. Hoy día se estudió 5 grados porque hay elementos parasitarios que tienen mayor resistencia a esa temperatura y a pesar de 15 minutos igual pueden quedar algunos viables. Entonces hoy día se subió a 70 grados Celsius por más de 15 minutos.
La otra forma de eliminar un elemento parasitario, ya sea de productos de origen animal o a nivel de vegetal o agua, es la congelación. Y lamentablemente allí la congelación no es fácil de aplicar, como sí a lo mejor puede ser cocinar un alimento. O sea, es mucho más sencillo subir la temperatura de un alimento y tenerlo durante 15 minutos a esa temperatura que congelar ese alimento, porque congelar el alimento implica tener temperaturas de al menos, en algunos casos, menos 20 grados Celsius, que no se alcanzan casi en ningún congelador de uso domiciliario, ¿ya? Eso es más bien a nivel industrial. Entonces, claro, aplicar menos 20 grados Celsius por 10 días, por ejemplo, o 20 días, dependiendo del parásito, es una buena forma de eliminación de los parásitos, pero no es alcanzable por refrigeración domiciliaria. Entonces, las temperaturas de domicilio no alcanzan más allá de menos 15, menos 18 grados Celsius, y eso hace que ya no sean minutos, sino que son varios días, incluso en algunas recomendaciones pueden llegar a ser a más de 20, 30 días de congelación a esa temperatura, para asegurar que ese producto alimentario sea inocuo desde el punto de vista de los parásitos. Y recuerden que desde el punto de vista de los vegetales, fundamentalmente, más importante que desinfectar, que siempre debe hacerse por el tema de bacterias y virus, es lavar muy bien el vegetal, refrigerarlo incluso, y con abundante agua que corra, ¿ya? Es poco ecológico el lavado de vegetales para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias, pero debe hacerse de esa forma, porque vuelvo a repetir, el elemento parasitario no va a ser destruido en el desinfectante que ustedes utilicen para eliminar bacterias y virus. Y siempre deben primero lavar el vegetal y luego desinfectarlo, porque recuerden que la desinfección también puede fallar si hay material biológico como suciedad, tierra, por ejemplo, y aplicando directamente el desinfectante. Y el lavado, como les digo, debe ser restregando, debe ser con abundante agua que corra, y eso va a permitir que el elemento parasitario se desprenda y se elimine del lugar. Y luego de ello se procede a desinfectar. Dicho eso, entonces vamos a intentar reforzar conceptos como por ejemplo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en que hoy día las herpes han aumentado en frecuencia, lamentablemente, a pesar incluso no solo en países subdesarrollados o en desarrollo, sino que incluso en los países desarrollados, y espero demostrárselos con algunas noticias que han salido recientemente, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día para la OMS las enfermedades transmitidas por los alimentos son consideradas emergentes, todas ellas, ¿ya? Y la globalización antes permitía que ciertas enfermedades, antes de la globalización obviamente, que ciertas enfermedades estuvieran restringidas a ciertos lugares del mundo, y hoy día con la movilidad de las personas, incluyendo incluso sus propios mascotas y animales, ha permitido que las personas estén más expuestas hoy día a adquirir enfermedades que probablemente nunca en su vida hubiese tenido por qué tener contacto. ¿Por qué? Porque experimenta hábitos culinarios distintos. No tan solo en consumir animales que en su propio país nunca consumiría, como un murciélago, o comer productos de origen animal o vegetal de forma cruda, que a lo mejor habitualmente su país sí lo comía en forma cocinada, y hoy día entonces se está exponiendo cada vez más, y por lo tanto más emergentes las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bien, para la OMS también, hoy día las ETAs son la principal causa de enfermedad y muerte en países en desarrollo, y en países desarrollados, como lo dije de alguna forma, es responsable de altos niveles de pérdida de productividad. Hay muchos brotes hoy día en el mundo entero, y tenemos la desventaja, los países en desarrollo, de tener menos estudios a lo mejor de lo que están provocando las ETAs versus los sistemas de alerta que tienen los países desarrollados. Y en algunos minutos uno entendería como que a lo mejor hay más brotes de ETA en los países desarrollados que los de desarrollo, y eso no es así, sino que tiene que ver con que tienen mejores sistemas de alerta que están obviamente demostrando la frecuencia de este tipo de brotes. ¿Qué parásitos zoonóticos parasitarios ustedes encontraron, ustedes estudiaron, perdón, en algún minuto con nosotros, y que tienen relación con alimentos de origen
vegetal y agua, varios de naturaleza protozoaria y varios de naturaleza helmíntica. Hoy día no les voy a hacer una clase de enfermedades parasitarias, pero sí recordarles cuáles podrían ser. Así también, a nivel de alimentos de origen animal, también existen varias enfermedades protozoarias que vieron con nosotros, varias helmínticas y al menos una producida por artrópodo por el consumo de productos de origen animal. Vamos a repasar rápidamente las de naturaleza protozoaria que vieron con nosotros, y si no las vieron con nosotros, las van a poder hoy día escuchar por primera vez, y si tienen duda, las van a poder revisar posteriormente en algún texto que nosotros utilicemos o que tengamos en biblioteca o en el catálogo online de publicaciones del mundo, ¿no es cierto? De naturaleza protozoaria, con la doctora Galia Ramírez, con seguridad vieron entamoeba histolítica, un protozoario del intestino grueso que podía generar gran daño en la mucosa del intestino grueso de las personas, e incluso ese protozoo era capaz de viajar desde el intestino grueso y generar nidos o lesiones extraintestinales en órganos y generando gravedad incluso en las personas, incluso en algunos hasta muerte. Giardia lamblia, también lo vieron con la doctora Galia Ramírez, es un protozoario flagelado en este caso, a diferencia del anterior, que es una ameba, muy frecuente en el mundo entero, incluso en Chile, y hoy día muy responsable sobre todo de diarrea en niños menores de 5 años. Balantidium coli es un parásito que no hemos pasado en nuestro curso actualmente, sin embargo es un parásito muy relevante por el daño que puede causar en personas que trabajen con cerdos. Este es un habitante normal del intestino grueso de cerdos, que si está bajo control, es decir, en bajas cargas, no ocasiona lesiones en los cerdos, pero casi el 100% de los cerdos lo tiene en su intestino grueso también. Y si una persona llega a tener consumo de ese parásito, que es también un parásito, en este caso ciliado, protozoario también, es capaz de lesionar la mucosa del intestino grueso generando úlceras, que pueden ser muy sangrantes y muy peligrosas para el ser humano, incluso generando perforaciones del intestino grueso y por lo tanto causando una zoonosis grave. Pero vuelvo a repetir, es para personas que están en contacto con excremento de cerdo directamente, o bien que obviamente se haya utilizado el excremento de cerdo para abonar terreno donde crezcan vegetales, que no se laven bien, y el elemento de resistencia, que es el quiste del Balantidium, puede ser consumido por una persona, o bien ese quiste llegue a aguas que después sean bebidos por las personas, bebidas. Cryptosporidium parvum, que lo vieron conmigo. Cryptosporidium es un coccidio, ¿no es cierto?, o pariente de los coccidios, que puede generar diarrea, tanto en personas inmunocompetentes como inmunocomprometidas. Pero el problema grave es que las personas inmunocomprometidas tienen una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene tratamiento y que puede llegar a ser mortal en esas personas por un quiste que es consumido. Ciclospora cayetanensis no la vimos en nuestros cursos, sin embargo es un parásito propio del ser humano, que hoy día pueden haber reservorios, se describen reservorios animales de intestino delgado también es un coccidio y que hoy día causa bastantes problemas de diarrea en países del primer mundo. No conocemos hoy día la situación en nuestro país, a lo mejor también tiene alguna relevancia, pero como los protozoos son pocos diagnosticados en nuestro país, puede que estés teniendo una importancia más de la que uno cree que puede tener. Toxoplasma gondii, que lo vieron conmigo en algún minuto del curso de parasitología, un protozoario que puede transmitirse también a través de vegetales o agua, pero ahí el responsable de la transmisión, recuerden que eran las heces de los gatos, ¿ya? Es el único animal que es capaz de contaminar el medio ambiente con ooquistes de Toxoplasma gondii, y si las personas lo consumían, el riesgo mayor es para las personas inmunocomprometidas y lamentablemente también para una mamá que durante su prima infección se infectaba y ese parásito era capaz de atravesar la placenta, llegar al feto y ocasionar graves daños en el feto o incluso la mortalidad del feto, ¿ya? Por último, Trypanosoma, productor de ETA, y tiene que ver por el consumo en los países en que existe este riesgo, que son países fundamentalmente caribeños de Latinoamérica
es el consumo de jugos que contienen esos jugos. Quiero y que esas vinchucas entren a molerse junto con los productos del jugo y se liberen todo el protozoario en ese jugo y uno bebe el jugo con el protozoo en su interior, ¿ya? Y ahí viene la infección, una infección que llega a ser aguda y grave en las personas que la adquieren, y muy frecuentemente eso ocurre con, sobre todo, turistas que consumen este tipo de jugo en esas condiciones. ¿Cuáles son las ETAs producidas por el Mintos que tienen que ver con productos vegetales y consumo de agua contaminada, fundamentalmente con heces de los animales o personas? Bueno, ahí tenemos 4 enfermedades helmínticas importantes. La primera de ellas es la hidrocosis o la equinococosis quística, que recuerden que la forma de que se infectan las personas precisamente es por el consumo de vegetales o aguas contaminadas con heces de caninos. Recuerden que los carnívoros caninos son los únicos que liberan huevos de Echinococcus granulosus al ambiente. Y al consumir entonces aguas contaminadas o vegetales que contengan huevos de Echinococcus granulosus, corre el riesgo de la persona de adquirir una hidatidosis o equinococosis quística, que puede llegar a ser una enfermedad grave, sobre todo en un niño o una persona que se infecta muy temprana en su vida y que al cabo de un tiempo, de años por supuesto, puede llegar a tener un quiste muy grande que complique vísceras importantes de su cuerpo al interior de él. Fasciolosis, perdón, cisticercosis, otra enfermedad, y ahí me refiero a la neurocisticercosis que pueden sufrir las personas por el consumo fundamentalmente del huevo de una tenia que es propia del ser humano. ¿Se acuerdan qué tenia es? La tenia solium. La tenia solium es la tenia que se adquiere por el consumo de carne cruda o semicruda de cerdo. Pero la tenia solium, que es la que tiene el ser humano, producto del consumo de carne cruda, libera proglótidas al medio ambiente y esas proglótidas están llenas de huevos y lamentablemente esos huevos también son infectantes inmediatamente para el ser humano. El ser humano puede ser hospedero intermediario de su propia tenia. Pero a diferencia del cerdo, en que los cisticercos, que cuando coma huevos el cerdo va a formar cisticercos en musculatura, el ser humano, la gran mayoría de esos cisticercos los va a ir a formar en el sistema nervioso central. Y ahí se genera lo que era una enfermedad grave en las personas que se denomina neurocisticercosis. Luego tenemos la fasciolosis, que también es por consumo de un vegetal, no por agua. No confundan. Muchas veces ustedes después en el examen de titulación aparece una pregunta relacionada con fasciola y no es por consumo de agua. Es muy extraño el consumo de agua y que adquieran fasciolosis por consumo de agua. El vegetal más asociado a fasciolosis, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El berro, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los vegetales se enquista en él un estado que se cementa, que se incrusta en el vegetal, que se llama metacercaria, y ese es el estado infectante, que se pega en los vegetales. Lo que está en el agua puede ser una cercaria, pero ese no es capaz de infectar al mamífero, ¿ya? Tiene que quedar en el estado metacercaria, que es el que se incrusta en el vegetal. Lo que sí puede ocurrir accidentalmente es que por pisoteo, sobre todo de animales, por ejemplo un vacuno, una oveja, pisotea mucho el pasto que está cerca del agua, se pueden liberar algunos trocitos de vegetal con metacercaria o de frentón desprenderse algo de la metacercaria, y si justo una persona toma agua, puede beber una metacercaria. Pero las metacercarias están incrustadas en los vegetales y eso es la fuente de infección. Un vegetal y particularmente para el ser humano, el berro. Y finalmente la toxocariosis, que es una enfermedad parasitaria que tiene que ver directamente con las mascotas. El Toxocara canis, el Toxocara cati y el Toxascaris leonina, particularmente aquí estamos hablando del género Toxocara solamente, son formas de infección para el ser humano que se adquieren por el consumo de vegetales o aguas contaminadas con heces de perro o heces de gato que contengan huevos de este parásito. Y fundamentalmente, ¿quiénes van a estar eliminando huevos en forma abundante y frecuente? Recuerden, son los animales más jóvenes, porque de hecho nacen infectados en el caso de Toxocara canis. En Toxocara cati, cualquier edad de un gatito puede estar eliminando huevos. En cambio, en un cachorro, fundamentalmente cuando está recién nacido.
Y el riesgo allí entonces es que las heces de perros que tengan huevos de toxocara, esos huevos de toxocara evolucionen en el medio ambiente, se vuelvan infectantes, y si ustedes toman agua con ese huevo infectante o vegetales consumidos con ese huevo infectante, pueden tener una toxocariosis, que no es más ni menos que la larva, creyendo que está en perro, empieza a migrar y hace una migración que se denominaba en el ser humano síndrome larva migrans visceral, ¿ya? Dependiendo de la edad de la persona, es al órgano más blanco donde va a ir. En caso de niños, fundamentalmente a ojo, y se denomina síndrome de larva migrans ocular, y pierden la visión de ese ojo. En el caso de una persona más adulta, en general la migración fundamentalmente es a pulmones y a corazón. En el caso de los niños también puede haber una migración al sistema nervioso central y causar incluso cuadros de epilepsia. Recordemos ahora de aquellos parásitos que tienen relación con productos de origen animal y de naturaleza protozoaria, helmíntica o artrópoda, como dijimos. Vamos a partir por los protozoos, al igual que con los vegetales y el agua. Entonces, si una persona consume productos de origen animal, también puede infectarse de toxoplasmosis. Recuerde que la toxoplasmosis tiene esa dualidad de infección desde el punto de vista de las setas. La toxoplasmosis se puede infectar, uno ya dijimos, por el consumo de vegetales o agua contaminada con heces de gato, porque tiene los quistes, que tiene que estar infectante, obviamente, pero también puede ser por consumo de órganos que contengan, ¿no es cierto?, el estado enquistado dentro de la carne, que era el bradizoito, ¿se acuerdan? El bradizoito es la principal fuente de infección, de hecho, para el ser humano, obviamente consumiendo carne cruda o semicruda. Y en los países más desarrollados o en las ciudades más urbanizadas es la mayor frecuencia de infección para las personas, se quedando en segundo lugar la contaminación, o sea, la infección, perdón, por contaminación de agua y vegetales y consumo de esos vegetales y agua. La toxoplasmosis entonces es una enfermedad transmitida por productos de origen animal también. La sarcoporidiosis, esa es una enfermedad que ustedes no vieron con nosotros en nuestro curso. Es una enfermedad poco frecuente poco frecuente y además poco grave, pero pueden personas enfermar. Fundamentalmente, ahí coloco los nombres más antiguos de los parásitos, por el consumo de carne cruda o semicruda de la especie bovina o de la especie de cerdo, ¿ya? Si yo consumo carne cruda o semicruda de cerdo o de bovino, puedo lamentablemente infectarme con alguno de estos dos sarcocistis. Vuelvo a repetir que el único que es más patógeno para el ser humano es el que viene de la carne de cerdo, ¿ya? Que causa fundamentalmente problemas febriles y diarrea, ¿ya? El ser humano se comporta como hospedero definitivo de estos sarcocistis. El ser humano elimina quistes que los tiene que comer después el cerdo o el bovino según corresponda para que se infecten. ¿Y por qué digo que es poco frecuente? Al menos en nuestro país, o en otros países también más desarrollados que el nuestro, a pesar de que se haga inspección médico-veterinaria y uno haga cortes histológicos de carne, de bovino, de cerdo, incluso de otras especies de animales, es muy frecuente tener lesiones como quistes de en la musculatura. Lo más probable es que ustedes, cuando hicieron histología de músculo, vieron unas estructuras que le tiene que haber dicho la doctora Fernández, Soledad Fernández: eso que están viendo allí no es del músculo, es un parásito en los músculos estriados. Y es muy frecuente, casi el 90% de las carnes bovinas y ovinos las tienen, pero son de origen animal, son propios de los animales, de perro o gato, que infectan la carne de bovino y de cerdo, y de otras especies también. Pero esa no es la zoonótica para el ser humano. La zoonótica del ser humano es la que cicla entre el bovino y el cerdo, entre el bovino y humano, y el cerdo y el humano. Y por ello, entonces, no suele ser tan frecuente en aquellos países en que los sistemas productivos están muy industrializados y evitan el contacto de heces humanas con la producción animal, ¿ya? En cambio, en aquellos países en que las personas están defecando en el ambiente y esos animales tienen posibilidad, bovinos y humanos, de consumir esos quistes, obviamente van a tener la posibilidad de infectarse. No solo quistes, sí, del que viene del cerdo, ¿ya? Recuerden que el cerdo
hasta bíblicamente y algunas lecturas de otras religiones, es como un animal considerado, que no debe ser consumido por el ser humano porque hay un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas. Entre ellos, la neurocisticercosis tiene relación con el consumo de cerdo. No es por consumo de cerdo que da neurocisticercosis, pero tiene relación con la Taenia solium, que sí produce el consumo de carne de cerdo. Está la sarcocistosis y está la triquinosis o triquinelosis. ¿Ok? Bien, de naturaleza helmíntica, la que estábamos recién diciendo, la triquinelosis, otra enfermedad parasitaria que vieron con nosotros en el caso del curso nuestro, probablemente la clase se la hice yo, que es por el consumo de carne cruda o semicruda de cerdo, ya fundamentalmente. Pero recuerden que la Trichinella spiralis, al menos la que tenemos en Chile, al parecer no tenemos ninguna otra, puede afectar a cualquier animal carnívoro u omnívoro en sus músculos. Por lo tanto, en los países donde se comen perros, en países donde se coman gatos, o felinos y caninos, o en países donde se coman otros omnívoros como cerdo, roedores, etc., es riesgo de triquinosis o triquinelosis para las personas. Por lo tanto, no solo hay que asociarlo por el consumo de cerdo, que es lo más frecuente, al menos en nuestro país, los hábitos culinarios no incluyen en nuestra dieta perros, gatos, ratones. Pero sí hay otros países vecinos que consumen otro tipo de animales que sí tienen riesgo de infectarse entonces de triquinelosis si no comemos esa carne bien cocida. La actiniosis, ya las dijimos, Taenia solium por el consumo de carne cruda o semicruda de cerdo, Taenia saginata por el consumo de carne cruda o semicruda de bovino, Diffiliobotrum latum por el consumo de carne cruda o semicruda de truchas salmonídeas, trucha arcoíris particularmente, Diffiliobotrum pacificum por el consumo de peces de importancia comercial del agua salada, y finalmente anisakidosis o anisaquiosis, producto del consumo también de peces de agua salada. Todos ellos son helmintos entonces transmitidos por el consumo de carne cruda o semicruda de esas especies animales que acabo de decir. Los tres últimos de peces y de Taenia saginata para arriba de animales mamíferos. Recuerden que en el caso de los peces, lo más importante es decir que todo pez tiene parásitos en su interior, o no diré todo, pero casi todo, ¿ya? No es infrecuente que uno cuando pesca un pez, comprar un pez a pescado a la pescadería o a la feria libre, si uno lo deja un rato a la temperatura ambiente sin frío, los parásitos de ese pez van a abandonarlo. Porque se va a empezar a descomponer el pez. Obviamente uno nunca debe consumir un pescado que esté en descomposición. Entonces, por eso tiene que estar siempre en frío. Entonces, el riesgo está en que si ese pez no fue pescado e inmediatamente eviscerado, el riesgo de parásitos en la musculatura es muy alta. Recuerden que de hecho la forma de evitar que un pez tenga muchos parásitos en musculatura es precisamente eviscerarlo apenas se pesque, incluso en ultramar. Cuando eso no puede ser posible, se debe mantener el pez en mucho frío para que no se descomponga el pez y para que la larva no arranque de las vísceras hacia la musculatura. Pero idealmente lo que debe hacerse es, ojalá antes de comer el pez crudo, si es que lo van a comer como ceviche u otro tipo de plato, el pez debe ser congelado. A las temperaturas ya dicho, menos de 20 grados Celsius, 20 grados Celsius bajo cero, perdón, y al menos 20 días como mínimo, ¿ya? Lo ideal 30 días. Y ahí recién, descongelado, se pueden comer ese pescado crudo. Y eventualmente, si no quieren comérselo crudo, lo ideal obviamente es cocinar. Y obviamente a 70 grados por más de 15 minutos, todos los estados larvarios que hayan estado en musculatura también van a ser destruidos, al igual que con la congelación. Y el único parásito que vieron con nosotros, no estoy seguro si lo vimos cuando hicimos con ustedes clase, es Linguatula serrata. Es un artrópodo, el único artrópodo que se pasa en nuestro curso como un parásito que es transmitido como ETA por el consumo de productos de origen animal. Linguatula serrata es un artrópodo, ¿ya? Es un artrópodo, no es insecto ni es arácnido, ¿ya? Es un pentastómido,
¿ya? Que en algún minuto de su vida tiene patas. Y ese artrópodo, no es un ácaro, perdón, es un pentastómido, genera lesiones tipo nodulares en algunos órganos de los herbívoros, fundamentalmente, que son la fuente de infección para el ser humano. ¿Dónde se ubican? Fundamentalmente en órganos macizos como hígado, pero también pueden estar en ganglios. Entonces, las personas que consumen vísceras, obviamente no bien cocidas, pueden adquirir este parásito, y este parásito tiene la peculiaridad de ubicarse en las fosas nasales, tanto en el hospedero definitivo, que son los cánidos y los felinos, como carnívoros, y también puede ocurrir en las personas, ¿ya? Entonces, una zoonosis no es grave, pero es una enfermedad parasitaria transmitida por consumo de alimentos de origen animal. Esto es para algo que ustedes ya han escuchado miles de veces con nosotros. ¿Cuáles son los estadios de infección de los parásitos? En los protozoos, recuerden que está el trofozoito, que generalmente está al interior del cuerpo de los animales, invadiendo células o generando daño en tejidos, pero es el que vive libre, se reproduce y no está envuelto de ninguna cosa, ¿ya? En cambio, cuando el parásito trofozoito decide salir del hospedero, muchos de ellos, sobre todo los que son más patógenos, se enquistan, ya sea como quiste, si son ciliados o si son flagelados, y en el caso de los coccidios generan un ooquiste, ¿ya? Y ese es el elemento de resistencia que sale al medio ambiente, el quiste y el ooquiste. Y recuerden que esos elementos de resistencia, ya lo dijimos, pero vuelvo a repetirlo, son resistentes tanto a temperaturas bajas, no tanto a las altas. Ellos pueden vivir sobrevivir mucho tiempo en semanas a niveles de congelación de menos 10 grados Celsius, por ejemplo. Por eso que la temperatura tiene que ser aún más baja para destruirlos. Y también son muy resistentes a los desinfectantes, como ya hemos dicho. Y en el caso de los helmintos, los elementos de resistencia que eliminan fundamentalmente son huevos. Y esta estructura protectora del estadio larval que se va a formar en su interior, o ya formado en su interior, es el que lo protege también contra las condiciones climatológicas o bien contra desinfectantes de uso común, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente el huevo es un elemento de resistencia. Y hay otras formas, ¿no es cierto?, de transmisión que ya no es solo huevo. Recuerden que hay parásitos que pueden eliminar larvas y ser la fuente de infección la larva, pero la larva es mucho más sensible a que sea destruida por cambios bruscos de temperatura y humedad o falta de humedad, o incluso puede ser destruido o disminuir su vitalidad al ser utilizado algún desinfectante. Bien, esto lo van a tener en la diapositiva, por lo tanto no sé si es necesario que lo anoten, pero vean acá, estos son estudios hechos en el mundo respecto a ETAs, en este caso Estados Unidos, en la línea de tiempo entre el 93 y 97, son estudios muy antiguos, pero fíjense, desde esos tiempos, Estados Unidos era capaz de indicar que por etología los parásitos representaban pocos casos, por ejemplo, en este momento de tiempo, entre el 93 y 97, hubo 4 brotes causados por Giardia, 2 de triquinelosis y 13 de otras parasitosis, es decir, del total de brotes por parásitos, entre esos años hubo 19 brotes que involucraron a 2.325 personas, ¿ya? Los casos más frecuentes obviamente tuvieron que ser con otros parásitos que no sabemos cuáles son, pero dentro de ellos Giardia es el más frecuente entre el número de casos. Ninguno de ellos generó muerte en las personas. Entonces eso es lo que ha tomado la mala decisión de la Facultad de Medicina de todas las carreras de Chile, y en algunas partes del mundo también todavía está ocurriendo lo mismo, que dicen no vamos a pasar tanto contenido de enfermedades parasitarias porque no tienen relevancia en mortalidad. Sí pueden ser frecuentes, pero poco frecuente la mortalidad o cuadros agudos, y eso lo dejamos después para que lo aprendan cuando ellos ya sean médicos, ¿ya? Y lamentablemente lo que ocurre es que después nunca tienen formación de parasitología en este tipo de enfermedades. Y así, por ejemplo, nos invitan a nosotros, a la doctora Galia y a mí, a cursos con infectólogos humanos para que aprendan algo de parasitología. Acá también, en otro lapso de tiempo, entre el 96 y el 99, vean que los únicos 2 parásitos encontrados en brotes de ETA fueron Cryptosporidium y Ciclospora. En el año 96 no hubo casos reportados.
El 97 solamente un 3 o 0,3. En cambio, en el 98, 3,4, 0,1, y no alcanzo a ver bien el 99, pero pareciera que dijera algo, 0,9, y menos 0,1, ¿ya? Acá, no sé si alcanzan a leer, también de nuevo Cryptosporidium, y aquí Ciclospora, no Giardia, como parásitos encontrados. Nuevamente, el número de casos, en el caso de Cryptosporidium, 1.184 personas afectadas, y de Ciclospora, 14 personas. Ahí está la incidencia, 2,48, esto debe ser por 100.000, sí, ahí está, por 100.000 de población, o 0,03 por 100.000 de población, ¿ya? ¿Hubo hospitalizaciones? Sí, por Cryptosporidium, 227, y por Ciclospora solo 2. ¿Y hubo muertes? Sí, por Cryptosporidium. Y si hubiéramos el detalle de esas 4 personas fallecidas por Cryptosporidium, lo más probable es que hayan tenido una inmunodeficiencia o eventualmente otra enfermedad concomitante más grave, en que el Cryptosporidium agravó el cuadro. Esto es más o menos lo mismo. Lo que quiere mostrar acá es que Cryptosporidium se mantiene en un nivel relativamente alto en incremento de casos todos los años en Estados Unidos. Esto es súper interesante, es un trabajo más reciente, desde el 2000 al 2008, publicado por el CDC Atlanta en Estados Unidos también. Dice cuáles son los patógenos top que contribuyen a adquirir enfermedades transmitidas por los alimentos, pero a nivel domiciliario, que generaron enfermedad y muerte entre el 2000 y el 2008. ¿Qué produjo más enfermedad? El norovirus, lejos. En segundo lugar, Salmonella con Clostridium y Campylobacter. Después está Staphylococcus y en último lugar, Toxoplasma y Listeria. Sin embargo, el primer lugar de muertes tiene que ver con Salmonella y Toxoplasmosis como enfermedad parasitaria, ¿ya? Y probablemente esa enfermedad parasitaria mortal, nuevamente, o relacionado con enfermedades inmunocomprometidas, o bien con guaguitas nacidas en que fueron infectadas durante su vida uterina, ¿ya? Por transmisión transplacentaria. Este cuadro es súper interesante también. Desde el 98 al 2008 buscaron cuáles eran los alimentos que más contribuían a la enfermedad o muerte por ETAs. Y vean, primero, enfermedad por ETAs en ese tiempo fueron 46% provocaron de enfermedad en personas. Se acabó la pila. Perdón. Bueno, ahí está apareciendo. Enfermedad 46% y un 21% o 23% causó muertes. ¿Quiénes fueron los alimentos más involucrados? Fíjense, la carne de res, por decirlo de alguna forma, y la carne de pollo, un 22% de la enfermedad. En la leche y los huevos, un 20 y algo por ciento de enfermedad. Y los peces y los bivalvos, es decir, los mariscos, alrededor de 6% de enfermedad. Las mortalidades fundamentalmente estuvieron asociadas por el consumo de carne, de res o pollo, en segundo lugar por bueno, este es el total, después en segundo lugar por huevos y leche, y en último lugar por peces y mariscos. ¿Bien? Esto yo creo que se los debo haber dicho en el curso que hicimos de parasitología en algún momento con ustedes. Para la FAO en algún minuto es importante que juntó a los expertos en el mundo y dijo, ¿cuáles para ustedes los 10 principales agentes parasitarios transmitidos por los alimentos? Se creó una lista. Y hoy día la FAO lo que ha exigido, y hoy día la Facultad de Medicina de la Chile, de cualquier carrera del país, no lo cumple, que todo profesional de la salud que tenga que ver con alimentos debe conocer al detalle o ser incluido en sus currículum esos 10 enfermedades top transmitidas por los alimentos. Veamos si nosotros lo cumplimos. ¿Cuáles son esas 10 enfermedades top que se las presentamos en algún minuto en clase? Taenia solium, en primer lugar. ¿La vimos? Sí. Segundo lugar, Echinococcus granulosus. ¿La vimos? Sí.
Tercer lugar, Echinococcus multiloculis. Lo nombramos porque no es una enfermedad propia del hemisferio sur, es exclusiva hasta la fecha solo del hemisferio norte, pero les dijimos algo para que la conozcan. Cuando lleguen a trabajar en el hemisferio norte, obviamente van a tener que dedicarse a saber más de ella. Después, en cuarto lugar, Toxoplasma gondii, por supuesto que lo vimos. Luego, Cryptosporidium, por supuesto que lo vimos. 6, Entamoeba histolítica, por supuesto que lo vimos. 7, Trichinella spiralis, por supuesto que lo vimos. Octavo, Opistorchidae, no lo vimos porque no es un parásito de Latinoamérica ni de Sudamérica. Por lo tanto, ahí nosotros reemplazamos por otras enfermedades transmitidas por peces como son Diphyllobotrium, Anisakidos, etc. ¿Bien? Y finalmente, Ascaris, en noveno lugar, que sí vemos los propios de los animales, no vemos el propio del ser humano, ahí se refiere al Ascaris propio del ser humano. Y en la número 10, que eso es lo interesante, se incluyó en la lista a Trypanosoma cruzi, que también lo vemos en nuestro curso. ¿Bien? Recuerden que es un importante ETA hoy día, entre las 10 más importantes. ¿Bien? Dicho eso, ahora en el mundo, ¿qué ha sucedido con las ETAs? Vean, por ejemplo, el 2021, Cryptosporidium. En Finlandia, Cryptosporidium, brotes, aumento de infecciones. En Ciclospora en el mundo, el año 2021, aumento de FDA en Estados Unidos, brotes de Ciclospora, brotes en ensaladas, que son estas que compra uno, llega y abrir la bolsa y comérsela. Ahí han olvidado hacer manejos de temperatura o buen lavado de esas vegetales. Se utilizaron al parecer en esas vegetales, esas bolsas que venían con vegetales a llegar y servir en Europa. Gente se enfermó de criptosporidiosis. Toxoplasmosis también. El año 21, nuevamente. Bueno, acá puse un dato que es un gran problema en el parasitario hoy día, que está apareciendo, ¿no es cierto?, resistencia a los antiparasitarios. La Sol parafasciola. Trypanosoma cruzi, hoy día a nivel mundial pasó a ser una enfermedad relevante, ya no por el consumo de frutas fuera de Latinoamérica, sino que fundamentalmente por la transmisión transplacentaria. En mujeres que se infectan viniendo a América y después se quedan esperando guagüita y la guagüita se infecta y tienen Trypanosoma cruzi, o bien por una transfusión sanguínea o un trasplante de órganos pueden adquirir la enfermedad fuera de Latinoamérica. Nuevamente, brotes de Cryptosporidium. Nuevamente, acá control de Teniasolium y cisticercosis. Vean, encontraron en Italia Yardia, en un brote ligado a agua potable. 50 enfermos por agua contaminada de agua potable, también ahí aparecieron en Irlanda 50 enfermos, que fue Cryptosporidium, año 2021. 2021, brote de 250 personas argentinas por Trichinella spiralis. 2021, triquinosis nuevamente. Reportes durante... Bueno, ahí se hizo que hubo un récord en el 2021 que fue más alto desde el 2018 por triquinosis. Después tenemos Cryptosporidium nuevamente. Nuevamente, Trichinella spiralis, en Polonia ahora, brote de triquinosis. Consumo de berries reveló la presencia de Cryptosporidium. Cryptosporidium en Francia, triquinosis en Argentina, 50 enfermos. Leche contaminada con Cryptosporidium y generó brotes en Inglaterra. En Suecia, ensaladas de nuevo, envasadas con Cryptosporidium, en Suecia. Para que vean, uno viaja y cree que acá nomás se puede enfermar. No. Detección de Giardia duodenalis y Toxoplasma gondii en muestras de agua en Colombia. En muestras de agua y suelos. Potencial cambio y aislación y detección de ascáridos en muestras de matrices ambientales. Toxoplasma gondii en musculatura de aves. Antes se decía solo mamíferos y fundamentalmente mamíferos los principales fuentes de infección. Hoy día las aves también tienen relevancia en la transmisión de Toxoplasma gondii, eso es nuevo.
Ustedes no lo vieron en nuestro curso, hoy día se lo estoy diciendo. Ahora esto fue reportado en Irán, pero en el mundo entero está siendo investigado, estudiado. Nuevamente, brote de triquinosis en Argentina. 50 enfermos de Cryptosporidium en el año 23. Triquinela en España, 16 casos el año 23. Cryptosporidium, no me acuerdo en qué parte, pero el 23. En Inglaterra, nuevamente casos de Cryptosporidium el año 23. Y para terminar, ¿qué pasa en Chile? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un estudio que abarcó desde el año, no me acuerdo qué grupo, qué momento etario o grupo de años fueron abarcados, pero fue hasta el 2010, se publicó el 2012, y vean que del total de ETAs que hubo en Chile, la principal región donde hubo ETAs fue en Arica, pero eso no significa que Arica sea más riesgoso, a lo mejor ahí es donde más hubo denuncias de personas afectadas, porque eso puede esconder. Ser importante es saber que no toda gente que sufre una ETA va al médico, y peor aún, no toda la gente, no peor aún, es bueno, no toda la gente se hospitaliza, y muchas veces cuando es hospitalizada se llega a descubrir que fue una ETA, ¿ya? Y por lo tanto lo que está aquí escondiendo esta cifra no es decir que en Arica es donde más riesgo corre uno de ETA, sino que es donde a lo mejor hubo más notificación. ¿Qué parásitos han estado involucrados en estas ETAs hasta el 2010? Desde 2005 al 2010, 5 años. Tenemos específicas a protozoarios, tenemos anisáquidos, tenemos Balantidium, tenemos Diphyllobotrium, tenemos Giardia, tenemos triquinosis, fundamentalmente. Y la distribución de esas zetas están ahí después para que lo vean en ese mapa, en las distintas regiones donde se describieron. ¿Qué concluyó este trabajo? Que entre el 2005 y el 2010 hubo más de 5.000 brotes por ETA, ¿ya? La tasa promedio fue de 4,3 por 100.000 habitantes, que aumenta en los meses de verano, que el 54% ocurrió en la región metropolitana, que la población más afectada fue la población entre los 15 y los 44 años, o sea, ustedes, por ejemplo, como grupo etario, que fundamentalmente en Chile para esos años fue el alimento más asociado fue el pescado, eso probablemente por hábitos culinarios cambiados, que cada vez comemos más pescado crudo, y el 81% lamentablemente no tiene un diagnóstico preciso, y eso es lo terrible, no sabemos qué fue. Y bueno, todos los años hay estudios nuevos, ahí les dejo el nombre de un nuevo parásito que no les hemos pasado nosotros a ustedes, que también podría ser una ETA para las personas de productos de origen marino, que pueden consumir las personas y pueden arriesgarse. Busqué brotes de agua asociados a parasitismo y no encontré ninguno, ni publicado, y lo único que encontré fue literatura, no literatura, en medios de comunicación social, ya sea páginas web o periódicos, distintos relatos de brotes de intoxicaciones, como le colocan allí, asociados a personas que consumieron agua potable en lugares en que falló la potabilidad del agua. Y lamentablemente en ninguna de ellas sale el agente involucrado. Yo por abajo me conseguí en algunos casos, que ocurrió en Santiago precisamente, que hubo Giardia en alguno de ellos y Cryptosporidium en otro. Pero no se puede decir porque no está publicado. Y ustedes esto ya lo saben. La principal enfermedad parasitaria, animales de abasto, aquí estamos hablando de animales que son beneficiados para el consumo humano, lejos, el 2009, publicado, ¿no es cierto?, fue la distomatosis, en segundo lugar la hidatidosis, en tercer lugar la cisticercosis, en cuarto lugar la tuberculosis y en último lugar la triquinelosis. Si eso lo actualizamos al 2014, sigue el mismo orden, primero fasciola y último triquinosis. Si lo vamos al 2015, lo mismo, distomatosis y último triquinosis, pero fíjense en la cifra, distomatosis de 67%, acá no alcanza a ver no alcanza el porcentaje, aquí 69%, aumentó el 2015, el 2017 sigue siendo triquinosis, perdón, la última, y en primer lugar distomatosis, un 68%, o sea, se mantiene entre un 65, un 68, 69%. El 2019 subió al 77,8% la distomatosis. Se pegó un alto de casi 10 puntos. Y los otros se mantuvieron o bajaron algo, pero el mismo orden.
¿Y qué pasó en 2022? No tenemos el porcentaje, sino la cantidad de animales, y el cálculo más o menos también de nuevo sobrepasa el 70%, y el último reporte del SAC habla de un 75,5% de infección por fasciolosis. Es decir, sigue siendo fasciolosis la principal enfermedad parasitaria de los animales de abasto. Lamentablemente ha aumentado casi en un 10% su prevalencia a nivel de matadero, y sigue siendo triquinosis la última en diagnosticarse en los mataderos de Chile. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Dígame. Hoy día estamos preocupados de ese tema. La región más preocupada en este minuto es la región de Magallanes, porque puede haber indicios, y ahora vamos a hacer una unidad de investigación en el Magíster con una compañera de ustedes, Claudia Palacios. Precisamente es probable que el cambio climático es lo que está provocando esto, es decir, la fasciola antes se describía con alta prevalencia y hiperendémica en la región en la región del Ñuble, perdón, hoy día Ñuble, pero antiguamente era Biobío, la más cercana a la región de donde está Linares y Talca. ¿Cómo se llama esa región? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál es la región de Linares y Talca? La capital es Talca. ¿Cuál es la región de Maule? La región del Maule es hiperendémica, y eso se alargaba hasta la parte norte de la región de Biobío, que hoy día no sé si es Ñuble, pero cerca de Ñuble, y a la parte sur de la región de O'Higgins. Y eso al parecer hoy día por el cambio climático va bajando hacia el sur. Hoy día en la Araucanía hay muchas fasciolas comparativamente con antes. Y hoy día estamos en riesgo de que, si ese cambio climático se está efectuando efectivamente como indicador de cambio climático, la fasciolosis, es que aparezca por primera vez en Magallanes. Y eso es lo que queremos estudiar ahora. Puede ser esa una de las explicaciones. O lo otro, o asociado a eso también, la resistencia al antiparasitario que se ha utilizado toda la vida, que es triclabendazol. El uso y abuso, y ahí el concepto One Health, muy importante para evitar que eso siga ocurriendo. Preguntas, dudas, aclaraciones. Gracias por la pregunta. Bien, si no hay más preguntas o dudas, muchas gracias por la asistencia, tanto aquí como a quienes no están en sala. Que tengan una buena tarde